Hola, bienvenidos a Lecturas Interpretativas y continuamos con los constructores de las pirámides a cargo de William Bramley. Para aquellos que siguen atentamente esta saga, que será larga pero muy esclarecedora, habrán entendido cómo el autor hace un seguimiento e investigación desde lo más remoto que disponemos sobre la historia de la humanidad. Cómo se fue distorsionando el conocimiento con un fin de desorientar, creando subescuelas de enseñanza para atomizar así la sabiduría original. Muchas de las citas en el siguiente texto les resultarán conocidas, porque se suelen citar hoy en el mundo de las conspiraciones. Pero vean ustedes cómo se gestaron. Y eso es lo fabuloso de la investigación de William Bramley. Muchas veces leemos o hablamos de Illuminatis, masones, rosacruces, etcétera, pero muy poco se sabe cómo irrumpen en estas corrientes en la historia. Recuerden que lo que digo acá lo pueden leer en www.tiemposllegados.blogspot.com.ar. Es sorprendente que los faraones y sacerdotes que actuaban en nombre de Dios a menudo eran inmensamente impopulares entre las personas egipcias. El reino antiguo, 2685-2180 a.C., fue seguido por un periodo de debilidad e inquietud. Incluso la gran pirámide de Keops había sido allanada por egipcios descontentos. Según el historiador Ahmed Kafir, los egipcios odiaban tanto a los constructores de las pirámides que amenazaron de entrar a estas grandes tumbas y destruir las momias de los reyes. Tal aborrecimiento intenso ciertamente no es sorprendente. Para hacer que fueran construidas las grandes pirámides, la sociedad egipcia fue hecha más represiva para hacer operar a la labor humana con mayor eficiencia como máquinas o robots. Las ocupaciones se volvieron rígidas, por lo que era difícil moverse de un trabajo a otro. Los hombres comunes laicos dejaron de servir a los dioses y en cambio fue erigido un impenetrable sacerdocio. Se sacrificaba la felicidad personal y los logros en nombre de la productividad obrera. El feudalismo había llegado a Egipto. Cuando los faraones estaban ocupados y ayudando a convertir en esclavos a sus compañeros humanos, los dioses estaban teniendo por necios a los faraones. Imhotep, el reputado hijo del dios Tap, instituyó el concepto del faraón como el dios rey. Este título elitista era poco apreciado por la mayoría de los egipcios. Como dioses reyes, a los faraones se les hizo pensar que ellos eran más elevados sobre las multitudes humanas trabajadoras. Los faraones fueron enseñados que si ellos cooperaban con los planes de los custodios, ellos se escaparían de las dificultades humanas uniéndose con los dioses en los cielos. Pero esto era simplemente una trampa. A los faraones se les permitiría escapar de la tierra solo después de que hubieran muerto. Se les enseñó la tonta idea de que si ellos preservaban cuidadosamente sus cuerpos muertos, estos cuerpos serían regresados a la vida y ellos podrían unirse con los dioses custodios en los cielos. Algunos faraones como Keops también enterraron grandes botes de madera cerca de sus tumbas. Según algunos estudiosos, los faraones creyeron que sus botes enterrados, barcas solares, mágicamente serían exhumadas y dotadas del mismo poder que causaba que los barcos de los dioses volaran. Los faraones creían que ellos serían llevados rápidamente después de la muerte en sus barcos de madera, mágicamente impulsados a la casa de los dioses en los cielos. Aunque las técnicas de preservación egipcias eran bastante buenas, está claro que las mentes de los faraones estaban siendo llenadas con cosas sin sentido. Los barcos solares de madera, por supuesto, nunca volaron. Pocos, si acaso, cuerpos momificados de los grandes dioses reyes alcanzaron los cielos. En cambio, muchas momias se han vuelto curiosidades macabras de museo, excitación de las multitudes humanas. Otras momias sufrieron un destino más humillante. Fueron molidas y usadas como ingredientes en las medicinas. Las momias pulverizadas también se volvieron aditivos de pintura debido a los preservativos usados en el proceso de momificación. El enigma es por qué los faraones creyeron el chiste cruel que se había perpetrado en ellos. Algunos historiadores sugieren que la momificación era un esfuerzo por imitar el ciclo de la mariposa.
Otros creen que los faraones quisieron mantener su riqueza y posición en sus próximas vidas y por consiguiente quisieron ser resucitados en sus mismos cuerpos. Un escritor de ovnis ha sugerido que ellos estaban esforzándose por reproducir técnicas de preservación de cuerpos usadas por los tecnológicamente avanzados dioses egipcios. Antiguos archivos egipcios, sin embargo, revelan una razón aún más apremiante del por qué los faraones se hacían momificar. El conocimiento espiritual había sido distorsionado. Los antiguos egipcios creían en un alma como una entidad completamente separada de la persona, del cuerpo. Los egipcios etiquetaron a una de esas entidades espirituales como el Ka. Los egipcios creían que el Ka era una de las entidades espirituales que constituían a la verdadera persona y que el propio cuerpo no tenía personalidad o inteligencia, sino una entidad espiritual. Sin embargo, a este punto de vista generalmente iluminado, se le dio una falsa distorsión. A los egipcios les hicieron creer que el bien espiritual del Ka, después de la muerte, dependía de que Ka mantuviera contacto con un cuerpo físico. Según el historiador Fakir, el egipcio quería que su Ka pudiera reconocer su cuerpo después de la muerte y ser reunido con él. Por esta razón sentía que era muy importante tener su cuerpo conservado. Esto es por lo que los egipcios momificaban sus cuerpos y eran excelentes para embalsamarlos. Los faraones incluso fueron un paso más allá. El señor Fakir explica: los egipcios también hicieron estatuas y las colocaron en las tumbas y templos para que actuaran como suplentes para el cuerpo si éste debía perecer. Estas prácticas tenían un impacto devastador en la comprensión espiritual. Ellos causaron que las personas equivocadamente igualaran la entereza espiritual con ataduras espirituales a cuerpos humanos o sustitutos de los cuerpos. Tales enseñanzas animaron a los humanos a que aceptaran la intención custodial de unir permanentemente a los seres espirituales a los cuerpos de los Homo sapiens. Los poderosos caminos humanos para la integridad espiritual y la inmortalidad fueron distorsionados a una demanda obsesiva para conservar los cuerpos. Las filosofías materialistas fueron por eso apresuradas. El materialismo, por una de sus definiciones, es sobre la preocupación por cosas a nivel material, descuidando los aspectos importantes de existencia ética y espiritual. Esto lleva a menudo a la segunda definición de materialismo: la creencia que todo, incluso el pensamiento y emoción, pueden ser completamente explicados por los movimientos y cambios en la materia física. Aunque los egipcios no habían abrazado la última definición como una filosofía de vida, ellos habían ayudado al mundo a dar un paso en esa dirección. El descarrilamiento del conocimiento espiritual en Egipto fue causado por la corrupción de la hermandad de la serpiente a la que pertenecieron faraones y sacerdotes. Como mencionamos antes, después de su registrada derrota hace miles de años por sus enemigos custodios, la hermandad continuó siendo dominante en asuntos humanos, pero a costa de volverse una herramienta custodial. Para entender cómo la corrupta hermandad comenzó a distorsionar la verdad espiritual y perpetuar la irracionalidad teológica, debemos ver primero los funcionamientos internos tempranos de la hermandad y su método de enseñanza. La hermandad original, incorrupta, se comprometió en un pragmático programa de educación espiritual. El acercamiento de la organización era científico, no místico ni ceremonial. Se consideraba que el asunto del espíritu era considerado ser tan conocible como cualquier otra ciencia. Parece que la hermandad poseía un considerable cuerpo de datos espirituales exactos, pero no había tenido éxito desarrollando una ruta completa para la libertad espiritual antes de su derrota.